reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, por cierto, de todo el mundo. Cuando yo era muy joven, como a los 5 años, yo estaba en la escuela aprendiendo de muchas cosas muy básicas, de cómo leer, cómo escribir la fecha del día, cómo hablar en unos idiomas interesantes. Y también tuve en un momento una clase en que íbamos probando diferentes cosas a comer. Y eso fue muy interesante porque nuestra maestra tenía una cuchara y a cada uno de nosotros se nos dio algo a probar. Primeramente, el azúcar. A mí me gustó mucho el azúcar. Y después, el sal. Eso no tanto. Y después, había un sabor que yo odiaba más que todos los otros. La harina. Si uno ha comido una cuchara de harina, no, horrible, ¿no? Sí, porque se queda en la lengua y no es como un polvo casi que uno quiere comer. Y entonces yo a los 5 años no me gustaba por nada la harina. Y pues yo pensaba, pues yo nunca quiero comer eso otra vez. En el Evangelio de hoy, Jesús habla otra vez del reino de los cielos y tiene 5 parabolitas para explicar qué es el reino de los cielos, a qué podemos comparar lo que está haciendo Dios con ese reino. Y entonces cuando yo vi el ejemplo de la harina y la levadura que se pone juntos, yo pensaba en ese momento del kindergarten, en que yo aprendía qué es la harina, qué sabor horrible. Y lo que nos está diciendo Jesús con cada de esas parabolitas es que necesitamos buscar, discernir, encontrar el reino de los cielos. ¿Por qué es eso? Pues dice Jesús muchas veces que en la vida hay que descubrir lo que está haciendo Dios. En nuestras vidas, en mi propia vida puedo decir muy claramente que muchas veces he encontrado algo que me parece muy valoroso, muy bonito, muy brillante, espectacular, pero cuando llega el momento de comprar o de gozar, no me sale muy bien. Así para todos nosotros, tenemos una dificultad. No siempre es fácil discernir, conocer la diferencia, es decir, entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sí tiene valor y lo que no tiene valor. Así que vemos con el rey Salomón hoy su encuentro con Dios en un sueño. Y Dios le pide, pues Salomón, ¿qué quieres? Porque tú vas a ser el nuevo rey de Israel. Puedes recibir lo que quieres cuando comienzas tu reino. Y Salomón le dice, pues yo quiero ser un rey justo. Y yo sé que lo que necesito más que todo es la sabiduría. Porque con la sabiduría yo puedo saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin la sabiduría no lo voy a poder. Así que vemos este pasaje que nos muestra cómo vamos a saber la diferencia entre lo que es el reino del cielo y lo que no es.
Pues nosotros normalmente, cuando vemos, por ejemplo, una semilla de mostaza, yo cuando vivía en California, yo puedo decirles que muchas veces yo iba caminando y había plantas de mostaza y se podía comer las semillas, pero son muy pequeñas, no parece nada de importante. Al mismo tiempo, vemos la harina. Si uno ve un montón de harina y si uno quiere saber, dice en el Evangelio que esta mujer hace con casi 30 kilogramos de harina en el ejemplo de Jesús. Entonces un montón de harina tiene allá. ¿Pero quiere uno comer un montón de harina? No. De la misma manera, vemos un terreno, un campo, y si uno ve un terreno sin nada, no hay nada de interesante, ¿qué va a pensar? Pues no vale nada, porque hay miles y miles de terrenos. De la misma manera, hablamos de una perla de gran valor, pero sabemos que hay muchas cosas que brillan, que no tienen valor. Así que cuando vemos una perla, ¿cómo vamos a saber la diferencia entre una perla de gran valor y, digamos, algo que no vale nada, una imitación? Finalmente, el red para los peces. Si vemos un red, no parece nada de valor. Y entonces, Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos no es lo que ustedes esperaban, porque parece algo muy pequeño, parece algo que no va a tener nada de interesante, parece algo de la cual no va a salir nada. Pero con la sabiduría de Jesús podemos mirar esas cosas pequeñas, esas cosas que parecen sin valor, esos momentos en nuestras vidas, esos regalos de Dios que no parecen mucho, y con el discernimiento, con el conocimiento del bien y del mal, sí podemos saber que eso es el reino de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar? ¿Cuál es lo primero? Saber. Esta perla preciosa, estamos hablando de Jesucristo, quien sí brillaba, sí tenía milagros, pero también tuvo que morir. Como dice Jesús, antes que puede crecer un árbol con fruto, todo, ¿qué tiene que pasar? La semilla tiene que entrar en la tierra, y su palabra es que tiene que morir. Así que Jesús tiene que morir antes que puede crecer este árbol de la vida eterna, como había en el jardín antes, y que dice el libro de Apocalipsis, que va a haber este árbol de la vida eterna, que va a crecer, aún más grande, aún más hermoso que ese árbol de mostaza de que habla Jesús. Así que necesitamos buscar más que todo a Dios y pedir a Dios algo que yo escribí también como a los 5 años. Dice Santiago en su carta que si uno le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedir a Dios que le da sabiduría, así como lo hizo Salomón, así como lo debemos hacer nosotros.
porque vivimos en un mundo en que es muy difícil a veces saber la diferencia entre lo que es el reino de los cielos y lo que no es. Entonces, mis hermanos y hermanas, que lo pedimos como lo hizo Salomón, a Dios esta sabiduría. Por favor, Dios, que nos des todo lo que necesitamos para reconocer ese terreno con tesoro, esa harina y levadura que va a ser pan deliciosísimo, esa perla que es de gran valor, de que todas las otras cosas en nuestras vidas parecen imitaciones que no valen nada. Permítenos, Señor, ver esta red que has preparado para encontrar peces. Que nos des, oh Señor, lo que necesitamos para reconocer aún esta semilla de mostaza, de que vas a crecer todo. Que somos pequeños, Dios va a hacer algo increíble. Que nosotros, la iglesia de Dios, de las aves, van a encontrar una casa acá también. Así que busquen primero el reino de Dios y esas otras cosas van a encontrar también. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.